la bienvenida y estará acompañándonos en los próximos minutos el diputado electo de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, Héctor Navarro. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. El tema que nos va a ocupar en esta oportunidad, el proyecto de ley habilitante que se discute en la Asamblea Nacional, que ha generado pues muchísimas reacciones en algunos sectores de oposición, lo han criticado, han dicho en oportunidades que el presidente Hugo Chávez asumió el tema de las lluvias y la afectación de personas en varios estados del país para promover una ley habilitante. Quisiera que nos hablara acerca de ello y de la importancia de que se ejecute esta ley habilitante en este momento en el país. Bueno, mira, bien interesante porque, claro, el tema es evidentemente político, y han tratado de llevarlo a un campo más politiquero que político. Político en el sentido de las grandes políticas. Incluso recordemos que el tema de la intencionalidad del presidente Chávez siempre, cualquier cosa que ocurre, le atribuyen al presidente Chávez una intencionalidad previa, incluso ante una catástrofe como la que estamos viviendo, pues una situación del clima que no solamente afecta a Venezuela, sino que afecta a buena parte del mundo entero. Europa está siendo afectada por grandes nevadas, fríos intensos que están produciendo en Europa, en algunos países, más muertos por el frío que los que se han producido aquí en Venezuela por razones de las lluvias. En Colombia el desastre es un desastre muy grande. El presidente colombiano, el presidente Santos, ha acudido a declaratorias de estado de emergencia que le permiten una serie de facultades, de acuerdo a las leyes colombianas, probablemente similares o incluso más profundas que las que está solicitando el presidente Chávez en la ley habilitante. De tal manera que llevar un tema que es un tema que afecta a la especie humana en general, no solamente a los venezolanos, sino que afecta a la especie humana, y traerlo para utilizarlo con propósitos politiqueros en Venezuela, es lamentable. Y lo que señala, lo que nos indica a nosotros es que estamos frente a una oposición desesperada. ¿Desesperada por qué? Porque no se imaginaban la capacidad del gobierno revolucionario, la capacidad del presidente Chávez para dar respuesta inmediata, respuesta a los sentimientos de la gente, porque esto tiene que ver con sentimientos tanto como una situación material, dar respuesta a los sentimientos de la gente, organizar una respuesta. Esta respuesta que se está organizando en este momento es, a pesar de la magnitud que todos sentimos cuando la tragedia de Vargas, esta respuesta tiene que ver con más seres humanos que los que fueron afectados con la tragedia de Vargas. Fíjate. No, y que sí, se hace una diferencia, hay una marcada diferencia en lo que ocurrió en la tragedia de Vargas con lo que ocurrió en este momento, tomando en cuenta el número de estados que han sido afectados. Así la extensión y el número de personas que están siendo atendidas en este momento. Claro, nosotros aprendimos mucho de la tragedia de Vargas, eso como país, como sociedad, incluso como gobierno, nos produjo una enorme enseñanza que ahora estamos aplicando. Y la organización del Poder Popular. Pero fíjate otra cosa, David, que yo creo que es importante señalar, que tiene que ver con el tema de la solidaridad, porque también al presidente Chávez lo han acusado de que está regalando los reales. Cada vez que el presidente Chávez acude en auxilio de un pueblo hermano, etcétera, como el caso de los bombillos, por decir algo, los bombillos ahorradores que el presidente Correa mencionaba, fíjate que a la larga la solidaridad es un sentimiento que se hace recíproco y que tarde o temprano, lo que pasa es que estos escuálidos que viven siempre en sus grandes mansiones, separados del pueblo, separados de las calamidades de la gente, no entienden que al fin y al cabo el amor se paga con amor, la solidaridad es una expresión del amor y se paga también con amor y con solidaridad. Entonces hoy estamos recibiendo Venezuela, está recibiendo los frutos de lo que sembró, de esa siembra de amor y de solidaridad con todos los pueblos del mundo. Mira cómo ha llovido la ayuda internacional espontánea. Porque decía el ministro que son 162 toneladas de ayuda humanitaria que se ha recibido hasta este momento recientemente. Y eso, mira, hay que ver lo que significa traer aviones de Bielorrusia con ayuda de distinta naturaleza. Entonces, ahí más que la ayuda misma, más que el efecto que tiene la ayuda misma en cuanto a cuántos litros de agua llegan, cuántas frazadas, cuántas colchonetas, más que eso, es la reciprocidad de un sentimiento que es más de amor, que es más de humanidad, que es más de, incluso yo diría, ¿por qué no?, de espíritu cristiano, aunque venga del mundo islámico, la ayuda.
de espíritu, de genuino espíritu cristiano, que, repito, que es una siembra que el presidente Chávez ha hecho, pero que la derecha en Venezuela siempre ha criticado, porque el tema es llevar, cualquier cosa que se haga, es llevarlo al terreno politiquero, porque no se trata más que de otra cosa que del terreno de utilizar todo en función de la vieja política de la derecha en Venezuela, que es sacar a Chávez a como de lugar. Es todo lo que se hace, pero ellos Sí. lo transforman en negativo, en que no es algo positivo en este Para caso, ellos no hay nada para la positivo. población, tomando en cuenta la vialidad en las condiciones que quedó por Así las es. lluvias, tomando en Así cuenta es. el problema habitacional que se agudiza por el importante número de personas que están en Ya el es un albergue. problema que era existente en Venezuela. Mira, en estos días, ahí estaba yo viendo unas imágenes del ferrocarril Caracas-La Guaira en el año 20 y tanto. Ese ferrocarril fue fundado en 1890 por ahí. Bueno, y se ven las imágenes de los cerritos de La Guaira, donde existían ya unas casitas. Por cierto, ahí nacieron mi abuelo y mi abuela. Nacieron ahí esos dos cerritos de La Guaira, el Cerro de Jesús y el Cerro de los Cachos. Bueno, en el año 20 existían esos ranchitos ahí, que ahora han sufrido parte de la calamidad, ha sido la gente de Vargas, como lo sufrieron también en la tragedia de Vargas. En el 90. Bueno, pero lo que yo quiero decir es que todavía, incluso hay quienes pretenden echarle la culpa al presidente Chávez de la existencia de esos ranchitos. Bueno, fíjese que vamos a seguir profundizando con respecto a este tema, pero tenemos en este instante, diputado, al diputado Carlos Escarraz de la Asamblea Nacional, quien ha participado de esta discusión que se ha desarrollado el día de hoy. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Dando y Dando. Buenas tardes, Dair, un abrazo a Héctor Navarro. En efecto, estamos aquí en un debate importante sobre la ley habilitante del presidente de la República en Consejo de Ministros, haciendo uso de sus potestades constitucionales previstas en el 236 ordinal octavo e igualmente previstas en el 203 de la Constitución, le pide a la Asamblea Nacional que lo habilite para dictar decretos con rango y fuerza de ley. La fundamentación fáctica viene dada por la situación de emergencia derivada pues de todo el problema natural, que a su vez fue una causa, como muy bien lo hemos conversado con Héctor Navarro, pues una causa del capitalismo y la forma en que empleó los factores de producción, degradando el ambiente, los hábitats, los ecosistemas, y bueno, y la naturaleza cobra sus espacios, y esos espacios que el capitalismo, ese capitalismo salvaje, grosero, inhumano, pues le quitó a la naturaleza, bueno, trajo el año pasado la sequía más grande que ha tenido Venezuela y este año las lluvias más fuertes que ha tenido Venezuela. Frente a esa situación, el presidente ha tomado, por supuesto, acciones de inmediato. El presidente ha estado comandando todo el plan que se ha desarrollado, ha estado en los albergues, pero a su vez necesita de un marco jurídico que le permita a él actuar a más. Y ese actuar a más viene para resguardar la vida de la gente, para recuperar las viviendas, para hacer viviendas, para crear un marco de seguridad civil, de seguridad y defensa, para la cooperación internacional, en definitiva para todos esos factores. A nosotros nos ha extrañado profundamente que la oposición pues está en contra de ayudar al pueblo, de ayudar a la gente, pero bueno, esa es parte de una careta que se les está cayendo poco a poco y que evidencia el sentido inhumano de determinadas personas. Diputado, si pudiéramos enumerar cuáles serían esas primeras leyes que se promulgarían, leyes especiales para enfrentar el tema de emergencia en el país, ¿cuáles serían? Fíjate, la ley habilitante en su artículo primero establece nueve ámbitos. Hay un ámbito de atención y sistematizada y continuada a las necesidades humanas y vitales. Esto significaría una ley de alimentos, una ley de seguridad agroalimentaria, dictar normas que establezcan de manera efectiva condiciones de prevención y seguimiento. Luego tienes en el ámbito de la infraestructura y los servicios públicos, una ley de servicios públicos que le permita al presidente actuar de inmediato, que permita a su vez corregir los defectos de la infraestructura y a su vez pues reponer la infraestructura que se perdió acá. En el ámbito de la vivienda y el hábitat, establecer incluso cargas al sector privado en un Estado social y democrático de derecho, lo que significaría la corresponsabilidad social.
en el ámbito tributario y financiero para crear un fondo que sirva para atacar esta contingencia. Vamos a decir que eso sería en términos generales los planteamientos que están contenidos en esta ley habilitante, que el presidente de la República la pide por un año. Pues eso le ha causado urticaria, dolor, no sé qué, a un conjunto de personas que no saben que el Parlamento sigue funcionando igual. Ellos creen que cuando el presidente de la República pide un habilitante, se baja aquí la Santa María. Y eso no es correcto. El Parlamento incluso puede legislar sobre estas materias. De tal manera de que hay una parte de ignorancia, hay una parte de mala fe, hay una parte de inhumanidad, pero en todo caso nosotros vamos a aprobar hoy en primera discusión y el jueves en segunda discusión la ley habilitante. Diputado, muchísimas gracias por compartir estos minutos. Sabemos que es intensa la jornada que se desarrolla en la Asamblea Nacional. El diputado Carlos Escarrá conversando con nosotros en Dando y Dando. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos acá con el diputado electo de la Asamblea Nacional, Héctor Navarro, a quien voy a invitar a ver estas declaraciones. Se trata del diputado Ismael García, quien habla y dice que, bueno, que el gobierno nacional no ha realizado las acciones suficientes para salvaguardar a las personas afectadas por las lluvias. Vamos a escucharlo. Porque no hemos visto en ninguna instancia del país ninguna voluntad de coordinar este esfuerzo, que es un esfuerzo de todos los venezolanos, que es una tragedia que nos afecta a todos, que nos perjudica a todos. Hemos visto cómo el gobierno ha manejado eso como si estuviera en una campaña electoral. ¿Qué es eso del presidente andar por allí abrazando y besando viejitas todos los días, mientras esa gente está en una tragedia lamentable por la que está pasando el país? Y por eso nosotros, como no hace falta absolutamente nada, lo que nosotros no creemos es que se haga demagogia con el país. Y la demagogia está expresada en que no hay voluntad, porque este Parlamento pudo aprobar todas las leyes que el gobierno solicitara y las ha tomado para sí, porque el presidente no cree en la unidad de los venezolanos, sino que excluye porque no es tolerante, porque no es capaz de oír las ideas disidentes y porque ustedes mismos aquí en este Parlamento han demostrado que para esos debates donde tenemos que ir a la médula de la sociedad, apelan finalmente a la agresión, porque no son capaces de sostener las ideas de un gobierno que es el pasado, que ya no forma parte del futuro, ni genera esperanza de sueño para los cambios que están por venir. Bien, el diputado Ismael García dice que no hay voluntad por parte del Ejecutivo Nacional para coordinar esfuerzos para ayudar a las personas afectadas por las lluvias. Decía el diputado Carlos Escarrá que hay desconocimiento en algunos sectores de oposición con respecto a lo que es la ley habilitante, lo que contempla y lo que sucede en la Asamblea Nacional cuando existe una ley habilitante. ¿Qué nos dice, diputado? Bueno, lo primero es que, bueno, este tema es recurrente, el tema del diputado García, ¿no? Por supuesto, muy distinta era la actitud que tenía hace muy poco tiempo, cuando formaba parte del gobierno, y cuando de alguna manera personas muy cercanas a él recibían contratos del gobierno. Pero más allá de eso, mira, me luce una persona desencajada, absolutamente desencajada, sin ninguna perspectiva, porque las cosas que está diciendo ahí, las está diciendo frente a la gente y la gente lo está oyendo. Si hay algo de lo que nadie puede en este momento dudar, es de la dedicación que le ha puesto el presidente Chávez y todo el gobierno del presidente Chávez al tema de los damnificados. Entonces, yo creo que está equivocando su estrategia política, la está equivocando porque pareciera que está hablando en otro país, que no se sepa lo que está pasando, lo que ha estado pasando en este momento. Habla de abrazando viejitas. Mira, fíjate, a mí dice que es una campaña. Que es una campaña, como si fuera una campaña electoral. No, esto es una campaña, pero es una campaña para salvar la vida a la gente, por darle reivindicaciones a la gente, por reivindicar la vida de la gente, de esa gente preterida, de esa gente olvidada por décadas y décadas y décadas en Venezuela. Yo creo que quienes están utilizando el tema, más bien como una campaña, son ellos. Justamente son ellos los que están usando el tema como una campaña. Y además muestra un desconocimiento, y lo planteaba Escarrá. Bueno, uno siendo benévolo, uno pudiera decir que hay un desconocimiento por parte de ellos. Yo no creo que en esas inocencias, yo creo que hay todo un diseño de política acerca de, y con una gran intencionalidad de crear confusión, de sabotear
las decisiones del presidente Chávez, las políticas del presidente Chávez. Y una de esas cosas, fíjate, en la Asamblea Nacional se está empezando a dar, ya se está empezando a dar, con estos poquitos diputados que tienen la oposición en este momento, se está empezando a dar la toma de posición